porque yo digo que no es, el verbo no es el hijo, porque la palabra hijo, ¿verdad? Hijo de Dios nace en Lucas 1:35 y lo ratifica en Mateos 1:23 cuando dice que llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. A partir de 1 de Juan 14 nos enseña que el verbo se hizo carne, o sea que Dios se hizo carne. Para entender esto tenemos que ir a Juan 1, del 1 al 2, que nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿verdad? Aquí Dios es la vida. Amén. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí hay, en el versículo 2 vemos la cual estaba con el Padre, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En su, perdón, o sea que en un determinado tiempo, según los ojos humanos, el verbo de vida era con el Padre, el, el Padre, ¿verdad? No obstante, no solo era con el Padre, pero según la cápsula C de Juan 1:1, ¿verdad? Nos enseña que ese verbo era Dios mismo, o sea, el Padre. Por eso es importante entender por qué era con el Padre y era al mismo tiempo el Padre. Filipenses 2:7, 2:6 y 7 nos explica el acontecimiento, ¿verdad? Que pasó ahí. En versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Entonces encontramos la palabra forma, que significa sustancia, ¿verdad? Puede ser sustancia o la misma esencia, porque salió del Padre, ¿verdad? Entonces, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Entonces, para entender esto, tenemos que entender que por eso hay que tener en claro que solo hay una deidad, o sea, un único Dios. Y al despojarse de sí mismo, tomó naturaleza humana. Eso creo que lo dice el verso 7 de Filipenses, 2 Filipenses 7, sin dejar de ser Dios con nosotros. Al menos que el hermano o amigo Erkin piense que haya otra deidad. Pero aquí nos explica que esta deidad es el mismo, igual. Nosotros creemos que Jesucristo persistía. Claro, Perdón, nosotros. un momento, Ajá. listo, creo que ya ahí te tomé 4 minutos, pero bueno, Ok, quieren, van 4, tú dijiste 5, 5, sí. te dejo el minuto o ya ahí, Con el minuto está bien, yo creo. Entonces te doy el nosotros minuto. creemos. Ok, amén. Bueno, pero No, espérate, sí, yo no he dicho en ningún video que es otra deidad, para que no digas así, ¿listo? Dale. no, sí, listo. Amén. Nosotros creemos que Jesucristo persistía como Dios mismo, no como otro divino o que Dios sea una ciudad donde habitan repleta de personas, ¿verdad? Nosotros creemos en Dios como esa sola deidad. Por eso, por medio de Jesucristo son todas las cosas. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Padre, ¿verdad? Un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas. Y nosotros para Él. Ahora, para terminar, Elkin, para terminar aquí, dice la palabra ahí mismo en 1 de Juan 2:13, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esto se refiere a, Juan 1:1, Juan 1:14, ¿verdad? Y ahí podemos decir
En 1 Timoteo 3:16, indiscutible, grande es la piedad, Dios fue manifestado en carne. Amén. Hermano Erkin, gracias. Coge 5 minutos también y me refuta. Listo, listo, voy a tomarme 5 minutos, pero es que a mí me gustaría aprovechar estos 5 para que tú me des respuestas. Voy a tomar el cronómetro. Es Mira, José que, Colón, es que lo que pasa es que yo quiero es que tú me hables. Está bien que tú cites la Biblia, yo a la Biblia le digo amén. No hay ningún texto, mire bien. A ver si lo puedes cerrar el micrófono, porque se me rebota y me queda mal. Eso, ciérralo ahí, gracias. Yo acá lo voy a hacer ahora mismo. Bueno, yo tomé ya un cronómetro. Bueno, voy a hablar y luego yo te aviso cuando lo abramos. Mira, es que no hay ningún texto. Tú citaste pasajes. Como te digo, el problema de pronto con ustedes es que ustedes no entienden ni la Trinidad ni quieren aceptar el argumento que decimos. Si nosotros decimos un solo Dios, ustedes dicen, Elkin, allá diceis que 3 dioses. No hay que alterar eso. Si ustedes dicen 3 modos, yo no voy a ir a salir por allá a decir que en Naipú me enseñaron 3 dioses. Si ustedes hablan de 3 modos o 3 manifestaciones, yo lo presento, yo no voy a ir a decir, miren, ellos allá me enseñaron 3 dioses, uno que se manifiesta como padre, otro manifestado es que como hijo y otro manifestado es que como, eso es politeísmo. Ningún trinitario, digámoslo así, defiende la doctrina hablando de ustedes de esa manera. Hace tiempo nosotros venimos pidiendo de que se mantenga el argumento como nosotros lo estamos presentando, porque si no vas a estar, es como atacando o levantando un espantapájaro para creer que yo aquí estoy presentando un tipo de politeísmo. No, tú mismo dijiste que el Logos estaba con el Padre y que ese Dios, que es llamado Dios, estaba con el Padre, el Logos. Y sabes que es un solo Dios, pero confiesas que estaba con Dios. O sea, hay alguien o algo que está ahí con Dios. El dilema es que para nosotros como trinitarios es que ahí se está refiriendo a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es el dilema acá? Como no hay ningún texto, amigo José Colón, mire que yo no voy a usar términos fuertes o bíblicos que de pronto se vean como que yo lo estoy insultando. Yo sé que usted como persona es buena gente, como Frank, como los que no son trinitarios, pero queremos es que nos entiendan y tratar nosotros de entenderlos a ustedes. Llevo 2 minutos 30. Entonces, no hay, José Colón, ningún pasaje que diga que el Logos no es el Hijo. No hay ningún texto, porque usted lo escribió ya hoy, lo dijo ya directamente. Verbo no es el Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios es como a partir de algo. Elkin, estás equivocado. Logos no es el Hijo. Entonces, por eso yo hice la gráfica para que se pueda entender cómo voy a refutar eso que usted escribió como modalista. Entonces, si aquí Logos no es el Hijo, y la Biblia enseña es que el Logos fue visto tocado como el unigénito del Padre, es decir, como el Hijo y como Jesucristo, porque ahí lo mencionan como Jesucristo más adelante. El mismo Juan Bautista habla del Cordero y del Logos y de Jesucristo. Como el unigénito del Padre, no dice que el Logos es el mismo Padre, sino el Hijo. Entonces, si usted nos dice aquí que el Logos no es el Hijo, se está autorrefutando. Porque ustedes dicen, ¿quién es el Padre? El Logos. ¿Quién es el Espíritu? El Logos. ¿Y quién es el Hijo? Ah, no, el Logos no, el Quién. Porque el Logos sí es eterno y es Jesús, pero el Logos no es el Hijo. Entonces allí es que nosotros queremos que tú entiendas que hay una contradicción en el argumento modalista. ¿Por qué? Porque voy a ponértelo aquí, mira. Aquí donde dice Logos, perdón, llevo 4 minutos 20. Aquí donde dice Logos, voy a quitarlo un momentico. Muy rápido, porque estoy hablando muy despacio. Aquí donde dice Padre,
Ustedes ponen Padre, entonces si el Logos es el Padre, estás diciendo que el Padre no es el Hijo. Ahí, Diego 4:40. Entonces, José Colón. Al final, entonces, el Padre no es ni el Hijo, sino el Espíritu, nada más. En esto del modalismo. O sea, que era como un engaño decir que el Logos era el Hijo o que el Padre era el Hijo. Entonces, usted lo que presentó fue una distinción entre el Padre y el Logos, porque es que el Padre, usted dice sí es. Quita esto, dice el Logos, y pone un sí acá, diciendo sí, el Padre sí es el Hijo. En la serie de Juan 10:30, usted allá salió también y me presentó que el Padre sí es el Hijo. Pero ya hoy presentó otra cosa diferente, poniendo al Logos como el Padre. Entonces dígame, ¿aquí el Logos es el Padre? Adelante, José Colón, ya. ¿El Logos es el Padre, sí o no? Adelante. Gracias, estimado. Bueno, en el verbo, el logos, si leemos muy bien, si lo ponemos al pensamiento tuyo, vamos a suponer, ¿verdad? Lo voy a leer según tu pensamiento. Dice, en el principio era el Hijo, y el Hijo era con Dios, y el Hijo era Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Entonces está llamando al Hijo Padre. O sea que el Hijo automáticamente dice, en el principio era el Hijo y el Hijo era con el Padre Perdón, y el perdón. Hijo Yo era el quiero, Padre. perdón, no es que yo no lo quiera dejar hablar, Sí. pero usted no respondió y la regla del canal es que yo sí puedo interrumpir o usted sí me puede interrumpir a mí si no responde con el sí y el no. ¿Qué le pregunté yo para que empecemos por ahí? Ok, pregúntame otra vez, Mírele hermano. mucho tiempo. ¿Qué le pregunté? Sí, pregúntame otra vez, hermano. Mire, la pregunta que yo le estoy haciendo no es para atacarlo, insultarlo, no. O sea, yo lo que quiero es entenderlo. Por eso le hago la pregunta, para ver si es bíblico eso o cómo es que usted tiene la creencia en este Ok. modalismo. Que si el logos es, se lo voy a anotar, es el Padre, pero es que es la pregunta como está cerrada, es sí o no para que usted pueda ahora sí argumentar y mostrarme los textos. Eh, El Logos entonces, era el dígame, Padre. en el modalismo, pero mira, en el modalismo, ¿el logos es el Padre, sí o no? Adelante. Sí, el Logos es el Padre, porque te dice Juan 1:1 que el Logos es Dios. Pero vemos también que hay una separación del Logos. Y esto pasa en 1 de Juan 14, cuando dice que el Logos se hizo carne, es, obtuvo una identidad humana, ¿verdad? Por eso está Lucas 1:35 y será llamado Hijo de Dios, y también está Mateos 1:23, que sería y que se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esto nos lleva a uno Timoteo 3:16, el cual indiscutible, grande es la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, de esta manera, nosotros, según las escrituras, que hay un solo Dios, Él no conoce ninguno más o otro divino, ¿verdad? Pues nos dice que ese logos en Filipenses, ¿verdad? Que esa deidad en Filipenses que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Y al despojarse, pues ese es el propósito de Dios para con nosotros. O sea, que aquí la palabra logos en Juan 1:1 significa la expresión de Dios, ¿sabe? El amor y el plan antipresente que Dios tenía para con nosotros, pero esto fue en sí mismo. Sí es Ok, llamado hijo, listo, pero cuando es llamado hijo es a partir de cuando nace como hijo, listo, como humano. José. Ya te entendí entonces. Hay alguien que te quiere hacer una pregunta. Hay 12 hermanos. Mira, el hermano, porque yo estoy revisando el chat también y te estoy escuchando. El hermano Jorge Camargo, perdón, te está preguntando así. Dice, hermano Elkin, pregúntale esos dos textos al amigo guerrero de Dios. Si es el mismo hijo que tiene ojos como llama de fuego el verbo del otro capítulo de Apocalipsis. ¿Entendiste allí?
Ahí yo te doy el tiempo para que sigas, sino que ahora reacciono a lo que respondiste, pero el hermano Camargo te hace esa pregunta, que si ¿cómo que él preguntó? Apocalipsis Pregúntale que si esos 1:7. dos textos del amigo que tú estás mencionando, si ese mismo es el hijo que tiene los ojos como llama de fuego, es el verbo del otro Apocalipsis capítulo de Apocalipsis, y sí, o sea, como está preguntando como si el verbo tiene ojos como llama de fuego. Bueno, según Apocalipsis, si es Apocalipsis 1:7, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que traspasaron todos No, los ese no, linajes. Oh, ese no no, era. ese no, es este, ve. Ya me lo dio. Él dice aquí, amigo guerrero de Dios, dime si para usted este hijo de Apocalipsis 2:18 es el mismo verbo que tiene ojos como llama de fuego en Apocalipsis 19, 12, 13, ¿sí o no? Yo diría, en mi opinión, yo diría que, que no, que no es el mismo verbo, porque el verbo era Dios mismo. Y creo que Elkin, tú tuviste una enseñanza una vez y a mí me gustó esa enseñanza porque sobre Daniel, la visión de Daniel. Y creo que en esa visión pues está el ¿cómo se llama? Está uno como hijo de hombre y está, se me olvidó, pero está el que dice el amigo Jorge aquí, el anciano de Díaz. Y entonces yo estuve de acuerdo con eso, porque fue una visión, pero también nos enseña que el anciano de Díaz también es Jesucristo en Espera un momento, Apocalipsis. espera Ya, un momento. Entonces, para ir desglosando, aquí te traje el texto que me mencionabas de la diapositiva que yo tengo acá de Daniel, capítulo 10, 16, que dice que ese es el Hijo del Hombre y que tiene los ojos como llama de fuego. Acá arriba, míralo acá, en el sí, 10. Entonces a ese le llaman hijo en el Antiguo Testamento, sí, ¿cierto? Sí, eso fue algo que yo lo expliqué, creo que fue la preexistencia del hijo o el hijo eterno, algo así, no recuerdo en cuál quedó, sí, yo me acuerdo. pero por Creo ahí que fue estaba un debate con hace rato. ¿cómo se llama? Alexander, ya. Ya, sí, con Alexander Serrato tuve un debate con él de este pasaje. Entonces, aquí está diciendo que su cuerpo era como de berilo. Aquí dice cuerpo, ¿cierto? Pero Sí, sabemos que está en visión, pero es que lo sí, está tocando al profeta. Y fíjate que acá dice que tiene ojos como antorchas de fuego, sí, tiene manos, brazos, todo, pies y todo. En Apocalipsis, como el hermano te citó, el Apocalipsis 2:18, ahí hay alguien con el mismo aspecto, en el 1 también, y que está así, con unos ojos y tal cual, pues, como el del sí, sí, Antiguo Testamento. Entonces, el profeta dice que ese tiene una semejanza como uno semejante al Hijo del Hombre. Asimismo, dijo Juan, él dijo, se parece o es semejante al Hijo, y que sí, estaba con una túnica y un cinto que le llegaba hasta que en el pecho y todo, y unas diademas, y a la diestra unas, bueno, en los 7 iglesias y todo eso. Bueno, pero acá dice que él tocó los labios de Daniel. Y él abrió hasta la boca y le habló y estaba delante de él y él le llamó Kyrios o en hebreo pues Adonai sí, en esa visión y trató con el Hijo del Hombre allí, llamado el que tiene los ojos como de llama de fuego. Entonces, si él te estaba preguntando el hermano, si ese Apocalipsis 2:18 que tú trajiste, Daniel, acá del Antiguo Testamento, que tiene los ojos como antorcha de fuego, es el mismo verbo de Apocalipsis 19, porque en el 19 dice que viene el verbo vestido con una ropa teñida en sangre. Si si este mismo es el verbo, es dice él. el verbo de Apocalipsis 19, te está diciendo él, ya lo muestro. Es una Si es el pregunta del mismo, hermano. sí, porque es que dice en Apocalipsis 13, dice que el verbo de Dios, es un título que se le está dando a ese que viene con ese vestido, ¿no?
pero no dice, pero la palabra no lo relata que el Logos sea el Hijo de Dios, sino lo que relata que es Hijo de Dios es a partir de su nacimiento. A eso es lo que yo voy. Y Ya, cuando se pero despojó, José, ¿sabes qué pasa? yeah. Que el hermano Camargo te hizo una pregunta muy relacionada al Hijo en el Antiguo con el Nuevo y como verbo. ¿Sabes por qué? Porque tú dijiste que no, que el que tiene los ojos como llama de fuego en Apocalipsis 2:18 y en Daniel capítulo 10, 6 al 16, tiene los ojos como llama de fuego. Entonces tú tienes ahí cuántas personas con ojos de llama de fuego, porque aquí te dicen que ese tiene el nombre como el mismo verbo de Dios. Se Sí, llama pero eso fuego. sí se llama el verbo de Dios, ¿verdad? Por Así eso, dice, pero el verbo de Dios. por eso, Pero no pero dice, ese aquí, sí, por eso, pero ese aquí sí tiene los ojos de llama de fuego, y cuando el hermano te preguntó, tú dijiste que no. no, porque estaba leyendo el texto que no era, pero de que si la Biblia dice que ese es el mismo que tiene los ojos como llama de fuego, pues lo es, ¿verdad? Pero el punto mío es sobre el logos. El logos, en la palabra no encontramos un solo texto que nos diga que el logos es el Hijo de Dios. Ahí en el Pero escúchame, Apocalipsis, sí, listo, pero ya, José, mira, cuando revisa el video y verás, ya. cuando yo te hice la pregunta que fue el hermano Camargo, tú dijiste que no, porque el Sí, verbo sí, no yo, es el Hijo. Como el tema, pero verás, como yo te permití ingresar, porque los hermanos estabas hablando con él me ellos en el chat preguntó que, diciendo eso. Sí, perdón, perdón, dame un momento, yo él explico me acá. preguntó que si era el verbo de Juan 1:1, ¿no? Por eso, o sea, tú dijiste, el logo no es el hijo. Yo tengo el comentario guardado. Es que esta aplicación de acá permite uno guardar cositas así raras que a veces se escriben así. Entonces, o lo que Ujú, uno quiera guardar aquí. Tú escribiste, mire, dijiste, verbo no es el hijo, el ya. hijo es Dios, pero que no es el hijo. Digo, logos, ¿cómo fue? No, así, dijiste, Elkin, estás equivocado. Logos no es el hijo. Entonces, como yo guardé el comentario aquí para poderlo estar revisando, tú escribiste, está equivocado, Logos no es el hijo. Entonces, por eso el hermano Jorge Camargo te preguntó que si Logos no es el hijo, él te está preguntando, guerrero de Dios. O sea, usted, porque yo soy guerrero bíblico. Tú dices, para usted, este hijo de Apocalipsis 2:18 que tiene los ojos como llama de fuego, es el mismo verbo en el Apocalipsis 19. ¿Usted qué respondió? A Yo le él. dije, ¿Qué respondió yo le usted? dije, la pregunta de él fue que si ese logos es el mismo de Juan 1:1, ¿no? Usted dijo que no es este hijo. Mire, porque la pregunta fue por el hijo. Porque es que como usted sí hace la distinción entre el logos y el hijo, para usted no es ni lo mismo ni es el mismo. Entonces, como usted hace la distinción entre el logos siendo padre, pero que es el logos, no es el hijo. Entonces, por eso el hermano le preguntó fue que si en Apocalipsis hay uno allí que se le presenta y Juan lo ve y le pone su diestra sobre él y todo eso, tiene una cabellera, unas diademas en su cabeza, el rostro le resplandece y todo eso, y él le llama hijo del hombre y él le empieza a hablar y todo eso. Entonces él allí se le presenta como primero y último y todo eso, usted ya conoce ahí lo que dice. Entonces Sí. ese se presenta con ojos como llama de fuego y como el Hijo de Dios, porque también así lo dice en Apocalipsis 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, Ya. ese que tiene los ojos como llama de fuego, en el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, Daniel lo presenta como el Hijo del Hombre, que lo tocó y todo eso, y le llamó Señor, Adonai Sí. en hebreo. ¿Y qué pasa? Que entonces ese tiene ese mismo aspecto, con ojos como llama de fuego, pies de bronce bruñidos, refulgente, tiene un cinto de oro, todo eso, que si ese hijo, porque así fue que él le preguntó, si ese hijo, mire que él no le preguntó si es el logos, porque usted hace una distinción. Él Ya. dijo, si es el hijo, es el mismo verbo de aquí de Apocalipsis, de aquí, mírelo. Oh, que Y si usted es le de respondió que no. Apocalipsis.
Bueno, sí, sí es, ok, ya entendí la pregunta. Yo diría que sí. Ah, pero ya ahí, ahora ya dice otra cosa, ¿viste? Entonces, ahí el equivocado, ¿quién es? ¿O eres tú o soy yo? No, porque ahí dice, su nombre es el verbo de Dios, pero eso no significa, ¿verdad? Eso no significa que el Hijo estaba en Juan 1:1. En Juan 1:1 lo que te dice que ese verbo era Dios mismo. No te dice que era el Hijo de Dios. Por eso, es que ahí es que viene el asunto. Por eso aquí el hermano, mira, para que entiendas todavía más allá de lo que el hermano te preguntó, fue que aquí ahora ya cambiaste la respuesta y por eso es que no se te entiende la doctrina. Primero No, dijiste que no, no porque había de pronto entendido, no, perdón, espera, perdón. espera, espera, tú dijiste no, ese hijo no es el verbo, porque tú lo vienes diciendo en los comentarios acá, que el logo no es el hijo, o sea, que el verbo no es el hijo. Entonces, por eso el hermano te preguntó si este hijo es el verbo, y dijiste ahora, sí, sí, Elkin, sí. Entonces, al fin, ¿qué? ¿O el hijo aquí es el verbo? ¿Sí En o no? Apocalipsis, sí, en Apocalipsis, de Daniel a Apocalipsis, sí es el verbo. Lo que yo no había entendido la pregunta, yo pensaba, como estamos hablando de Juan 1:1, pues yo pensaba que me estaba preguntando que si ese verbo es el mismo de Juan 1:1, lo cual yo no estoy de acuerdo porque en Juan 1:1 te dice que ese verbo era Dios, el Padre. Por eso, porque por eso yo te dije, pon cuidado a la pregunta, porque después iba a haber contradicción. Y la pregunta fue nítida, clara, el hermano Camargo fue de Apocalipsis, capítulo 2:18, y yo te mostré los comentarios y todo. Te mostré también lo de Daniel, porque te fuiste allá a Daniel y tú entendiste la pregunta en el 2:18, donde dice que hay un hijo allí con ojos como llama de fuego. Y aquí vuelve y aparece en el 19 si ese es el verbo y tú dijiste primero no y ahora me dices que sí. Si me dices que sí, pues estás diciendo que el verbo es el hijo. No, yo no estoy diciendo que el verbo de Juan 1:1 es el Hijo, pero sí, aquí en Apocalipsis es llamado el verbo de Dios. Pero Por eso eso, no por significa, eso, no puede haber un hijo que no pero sea logos, y a la vez, espera y verás, es que estás presentando un logos que no es hijo, pero tienes otro logo acá que sí es el hijo con ojos de llama de fuego. Entonces, o es sí o es no. yo digo que si es de Daniel y Apocalipsis es el mismo, pero lo que no podemos decir es que en Juan 1:1, por causa de la cápsula C, que dice que ese verbo era Dios mismo. O sea, el Hijo es a partir de Mateos 1:23 y Lucas 1:35. Ahí podemos llamarle Hijo de Dios, porque así dice la palabra. La Pero ¿por palabra qué le dice que llaman será hijo? llamado ¿Y por Hijo qué de Dios. por qué le llaman hijo en Daniel? Acá donde ¿Por te qué le llaman mostré, ¿no? hijo? Porque tú mismo trajiste acá que una diapositiva, que un debate con Cerrato, de aquí. ¿Por qué le llama aquí Daniel hijo del hombre? Es llamado Hijo de Hombre. Le llama Señor. Ustedes dicen, es que hay un solo Señor, el mismo Padre, digámoslo así. Pero Pero aquí le llaman hijo. sí, pero es una visión. Acuérdate que está hablando el anciano de Días, ¿no? Ahí, ¿Y por qué lo con- tocó? Dice aquí que tocó mis labios. Mire, lo voy a marcar como en otro color, en amarillo, para que se vea, porque a veces la letra sale pequeña. pero no podemos Tocó. tomar eso, no podemos tomar eso literalmente porque es una visión. Ah, o sea que no lo tocó nada. Es una ¿Para qué iba a visión, decir que lo tocó cuando no lo tocó nada? pero es una visión. ¿Sabes lo que es una visión? Que es como un sueño. Una visión es que él lo está mirando, que lo está viendo. Es una Eso es lo que se visión, no es. llama visión, que él está diciendo con la visión, vea, con la visión. Él no está diciendo que el hijo ahí, él dice con la visión que me han sobrevenido. No está diciendo que ahí ese señor es una simple visión. Con la visión, no está diciendo el Señor, tú eres una visión. No, no, no. Lo No, espérate, tocó, pero le tocó déjame la buscar boca. el texto. Déjame buscar el texto aquí en las escrituras. Espérate un momento. Daniel, ¿qué era? Daniel Daniel 10, 10, 16. 16. Daniel,
Un segundito. Daniel Gilpul te dice Apocalipsis 3:21, explica Colón. No, pues si lo metemos ahí más va a ser el enredo. Porque ahí dice que se No, sentó con el Padre. Ahí lo tendría que él la pasa carne que sentada con el Logos. Porque él dice que el Logos es el Padre. Entonces ahí se sentó fue la carne con el Padre. Entonces, si lo metemos ahí va a salir con que. la Biblia tiene Ay, toda explicación. Mira, Entonces, 10, José, ¿ya lo 16, encontraste o qué? sí, 10, 16, no, pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que está delante de mí. Entonces, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores. Entonces, vemos claramente que es una visión, ¿me entiende? Yo no estoy negando el texto, yo lo que estoy diciendo que es una visión. Con la visión me ha Mira, ok. sobrevenido dolores y no me Digamos que eso sea queda una simple fuerza. visión. Digamos que eso sea una simple visión con cuerpo, porque él está viendo ahí con un cuerpo ahí, como de berilo. Su rostro, porque tiene cara y todo eso. Tiene ojos y todo. Le habla, mira. Le hablaba un poco de palabras allí, con manos, brazos y todo. Y él Sí, dice que, por eso, pero él todo es, dice que lo tocó, pero tú dices, no, eso no es literal porque era una simple visión. Entonces, ¿cómo una eso, visión va a venir del futuro? Escúchame, miras, ¿cómo va a venir una visión del futuro para tocar al profeta? ¿Cómo lo tocó? Explícame cómo lo tocó. bueno, ¿Qué yo es no te puedo tocar? decir cómo lo tocó, pero aquí te explica claramente que está la palabra visión. Y si no hay un cambio en esta palabra, tenemos que tomarlo como lo que es, como lo que dice la palabra. Dice que es una visión, hay que tomarlo como una No, visión. es que aquí no está diciendo que el Hijo del Hombre es una visión. Tú, Señor mío, eres una visión. Ahí no está diciendo. Él está Sí, diciendo es, míralo, te lo leo bien, mira la pero, gramática que dice Camila. Te lo voy a leer acá, mira, dice. Te lo voy a leer desde acá arriba, dice. Su cuerpo era como de berilo, el que se le presentó ahí. Su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como antorcha de llamas de fuego, como lo presentó el hermano Camargo allá. Bueno, sus pies, sus manos, sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, el sonido de sus palabras como un estruendo de una multitud. Ya en el verso 16 de ese mismo pasaje, de ese mismo capítulo, dice, pero yo me utilé el otro porque ahí habla un poco de cosas más, pero esto es lo que nos interesa, lo del Hijo. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Bueno, no dice que una visión le tocó los labios, porque ahora usted dice, hijo es manifestación física palpable y todo eso. Pero acá usted nos tiene a hijo como algo intangible, algo como un señor hecho como que no puede ni tocar ni nada, ¿no? Pero ya tiene mano y todo eso. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí. Él no dijo una visión estaba así delante de mí, no, sino que él dijo, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, pero ¿cuál visión? Una visión que él había visto antes de que se le presentó porque él también venía viendo visiones y él le viene a dar la pero, revelación de esas visiones. Espérate, verás, pero, él ahí- le viene a dar la pero ahí revelación, él le viene a dar la revelación de esas visiones, de una visión que él vio. No estaba diciendo que una visión lo tocó, a él lo tocó fue el Hijo, el Hijo, el el problema Hijo. es Elkin, que dice con la visión que me ha sobrevenido dolores, ¿verdad? Entonces, Con, por eso, sí, con con. la visión. Entonces, no podemos No cambiar. dice que eso era No, una visión, sino con una visión me ha sobrevenido, o sea, con la visión, porque es que él viene a darle la interpretación de una visión, de las bestias, de lo de Babilonia y todo eso, y de lo que, Grecia, bueno, él va a hablar allí de Egipto, un poco de cosas allí que él vio, lo que y no él se podemos las cuenta. negar, lo que no podemos negar aquí que fue una visión, Elkin. Por más que tú Y quieras, sabes, por más que tú quieras separar, o sea, yo no sé cuál es tu propósito, separar
al Hijo del Hombre con lo que sea, ¿verdad? Pero es claro que dice visión. O sea, Bueno, esa tampoco dice, visión que él vio, a ver, entonces hagamos una cosa, esa visión que él vio aquí fue el Padre como el Hijo, vio aquí al Padre como el Hijo del Hombre o vio aquí al Logos como Hijo, porque tú al Padre es que le llaman Logos, como tú estás hablando que el Logos no es el Hijo, dime aquí, entonces este era el Logos, un señor llamado Logos, el Hijo acá, este era el Logos o no, el verbo, yo ¿era o no era? no era el Logos, porque dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, Y ese señor, entonces que ese dice es el allí que Logos, es un señor que era quién e- o qué. ese Entonces ese es el señor verdadero, que llaman aquí es otro señor que no era el Logos. ese no eso viene siendo, ¿cómo se llama? Simbólicamente viene siendo en lo que Dios se iba a manifestar. Pero aquí ya está manifestado lo que tú dices que es el Hijo, porque acá dice que tiene ojos, todo eso, y lo está mirando y lo está tocando. Sí, en visión lo está haciendo. Tuvo esa visión Por y eso eso, fue pero lo que él está, o vio. sea, lo que te quiero decir es que si tú crees que eso es como una pantalla, que él está diciendo, como una visión de una pantalla y que él ve como una pantalla del futuro, que el Padre se hizo hijo y tal, ¿para qué de esa pantalla va a salir una visión? Dice que para tocarle la boca a él ahí, le va a decir, mira, vengo el futuro y yo soy el Padre hecho hijo, yo soy el Logos. Pero ¿verdad que tú dices que no es el Logos? Entonces, No, ese yo no creo hijo que sea el Logos, entonces, porque el Logos, esta ya, visión, espera a ver, si esta visión entonces era del Padre en el futuro o no. ¿Esta visión era del Padre hecho hombre por allá en el futuro o no? más o menos eso es lo que yo pienso. O Ah, más o menos. sea Entonces, que ponle sí, cuidado. Si tú dices, porque habla de una visión. bueno, entonces, si tú dices que es más o menos el Padre que llegó allí y le dijo, ve, voy a mostrarle a Daniel cómo me voy a hacer, me voy a convertir en un hijo del hombre, voy a mostrarle a Daniel y lo voy a tocar. Y Daniel llegó y dijo, uy, la visión, es Señor. Entonces aquí sería el Logos, el Padre, como tú pones aquí, este Señor. Ahí tendría que ser el Padre. Yo te lo pregunté, pero tú me dijiste, no, el que no es el Logos, no es el Padre. Entonces yo pero te dije, ¿qué Señor es este? Pero ahora sí dices que más o menos sí es como que el Padre llegó, como decir, mostrando algo que él se iba a convertir en una carne o en un hijo, ¿verdad? Entonces que llegó aquí y le dijo, mira, ve, llámame Señor, porque yo te voy a mostrar que soy el Logos y que soy el que tiene los ojos como llama de fuego. Yo soy el Hijo del Hombre. Entonces aquí el Logos tendría que ser para usted un sí y no tendría por qué escribirme, que estás equivocado, el Logos no es el Hijo. Aquí sería que tienes más o menos, porque tú dijiste más o menos, al Logos llegándole allí como hijo, pero como padre también. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Dónde está el Hijo en el Antiguo Testamento? Míralo ahí. Dime algo, pues. ¿Este Jesucristo o no? Este Jesucristo, ya pongámosle un nombre, no le llamemos ya ni Logos, ni Hijo, ni Padre, ni Espíritu, ni nada de esas cosas como títulos, porque ustedes a eso como que no lo aplican bien, ni en el bautismo quieren saber de eso, de títulos. Sino, hablemoslo por el nombre. En el Antiguo Testamento, este de acá, pongámosle un nombre ya. Este Hijo del Hombre se llama Sí, así. O sea que ese, aquí se le presentó a Daniel, se le presentó Jesucristo. ¿Sí o no? yo pienso que en esa visión, pues, era algo que iba a acontecer, es algo que iba a pasar en un futuro. Yo no pienso que Sea en el fue futuro, algo presente, que pasado, como es pasó en el, eterno, por eso, presente, pasado, futuro, pero como es eterno, tiene que ser el mismo. Ustedes dicen, Él no cambia. Bueno, hay unos textos por aquí, dice, Jesucristo no cambia, Él es ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, este Jesucristo que se presentó aquí, ¿es o no es el Hijo del Hombre que se presentó aquí? ¿Se llama Jesucristo? Pongámosle un nombre, ¿sí o no? Tú dijiste como que sí, pero a la vez como que dudaste, no, pero dime no, aquí, porque ¿se hay llama que entender Jesucristo o no?
Sí, hay que entender el texto. Sabemos muy bien que la imagen de Dios es Jesucristo. ¿Entiende? Entonces, cuando hablamos del Hijo del Hombre, estamos hablando de la imagen de Dios. A él se le presentó, a Daniel se le representó la imagen Hijo de Hombre. Ok. Entonces, aquí es donde está el asunto de todo. Se le presentó el Hijo antes de la encarnación a Daniel. Jesucristo como Hijo se le presentó a Daniel antes de la encarnación. Sí, se le presentó no solamente a Daniel, pero se le, ay, perdón, se le presentó en una visión, al igual que Isaías. Pero ¿te diste cuenta lo que te pregunté? ¿Qué te pregunté? Pregúntame otra vez, perdón. Listo, voy a acordarme lo que te pregunté. Como eso va a quedar grabado, no hay duda de que alguien puede revisar el video. Yo luego lo reviso para ver bien qué fue lo que yo también hablé y lo que tú hablaste. Porque yo también a la vez reviso el chat y a veces busco diapositivas y tengo que revisar a veces el video bien. Yo te pregunté aquí que si Jesucristo se le presentó como hijo a Daniel. ¿Qué me respondiste? Ok, aquí se presenta como Hijo de Hombre, ¿verdad? Pero también se presenta en una visión. Como él es eterno, entonces este Jesucristo que se le presentó allí, ¿es el Logos? No, él no es Logos, porque el Logos es Dios mismo. O sea, lo que es eterno es el Padre, la deidad. A ver, El Hijo, el ¿Cómo Hijo, así? A ver, espera un momento. Espera no un me deja momento, hablar. perdón, pero déjame contestar lo que acabas de decir. Yo te estoy preguntando si aquí en este contexto de todo lo que estamos hablando, porque tú fue el que trajiste lo del debate con Cerrato y lo de Daniel capítulo 10, 16, y yo te estoy preguntando aquí si Jesucristo aquí, si dices que sí, Jesucristo, ya dices que sí se apareció como hijo a Daniel Jesucristo. Ahora yo te pregunto si es el Logos. ¿Qué me respondiste? No es el Logos, ahí se le presenta a Daniel como No es hijo el de Logos. hombre, Pero entonces, como la ahora bien, imagen de Dios sí, mismo, ok, espera, sí, listo. Como pero imagen, en una como hijo, como visión. que haya sido como visión, como imagen, como visión, como hijo, como algo que toca, que no toca, bueno, como lo que sea que se presentó allí, como una voz, como, no sé, pero tú dices no, pero como logo no. Ahora, tú dijiste también algo interesante, dijiste, porque es que el Logos es Dios, y es que Dios es el Padre. Entonces aquí Jesucristo, entonces aquí a Daniel se le presentó el Logos, tú dices no, no se le presentó entonces el Padre. Es lo que estás diciendo. Porque si yo te pregunté si aquí Jesucristo es el Logos, pero como tú dices que el Logos es el Padre y tú dices que no es el Hijo, entonces aquí Jesucristo se le apareció a Daniel solamente como el Hijo, no como el Padre. Entonces, para poder así entender qué es lo que quieres presentar, ¿Jesucristo aquí se presentó como el Padre o no? Vemos claramente que dice hijo de hombre. Entonces, yo no puedo decir que se presentó como el Padre o como el Hijo, sino como hijo de hombre, pero eso fue una visión. Si quieres estudiamos este tema y otro día lo podemos hablar sobre él. Otro día lo podemos tocar. Bueno, José Colón, yo creo presentaste exactamente el argumento de la doctrina de la Trinidad. Aparte de nosotros sí confesamos que Jesucristo es el Logos, sí decimos, porque tú dijiste que no, que Jesucristo no es el Logos, porque tú no tienes al Logos como el Hijo. Antes de cerrar, yo quisiera ya ahora sí abrirlo de acá, de esta capturita, mira. Entonces yo te había preguntado si el Logos era el Padre, dijiste que sí. Pero entonces, ahora sí, ¿ese Padre es el Hijo? Aquí, para poderte entender. ¿Este Padre es el Hijo? Si ese Padre es el Logos, ese Padre es el Hijo. Sí, a partir de 1 de Juan 14, el Padre se humanizó, o sea, obtuvo una identidad humana.
Ahora, ¿ese Padre convertido en Hijo es el Logos? No, porque sigue siendo Dios con nosotros. O El sea Hijo es que de todas maneras, o el sea Hijo. que de todo, espera a ver, entonces tú crees que de todas maneras, aunque haya encarnación o no, tú a Jesucristo no le llamas Logos. No es, él es llamado el Verbo de Dios, pero no es llamado en Juan 1:1, no es llamado el Hijo de Dios. Por eso, José, mira, lo que yo quiero entenderte es esto. Tú dices, Logos no es hijo, no es el hijo. Logos sí es el Padre. Y dijiste, sí, el Padre sí es el Hijo, pero después de que se encarna. Como yo te digo, bueno, como ya se encarnó y el Padre es el Hijo y está encarnado, si ese Padre hecho Hijo es Logos, es el Logos, ¿qué respondiste? Que si ese Padre es el Hijo hecho Logos. Claro que no, porque el Hijo No, así no nunca fue, te fue. pregunté, espera, así no fue, espera, irás, vuelvo y lo pregunto, tercera vez lo pregunto, para ya cerrar aquí donde iniciamos todo el cuestión del, no le llamemos debate, digamos la charla que tuvimos hoy acá. Ok. Tú escribiste en el chat esto, literalmente, Logos no es el hijo, y ayer comentaste algo parecido. Hice la gráfica del modalismo, porque en la Trinidad no es así como lo estás presentando, entonces explica el modalismo. Tú dices, el Logos no es el hijo, Sabelio decía exactamente lo mismo, que el Logos no es el hijo, sino que bueno, que el Logos no es el hijo, o sea, ahí lo voy a dejar. Luego averigua qué decía más él. El Logos no es el hijo, listo. Ahora, yo te preguntaba si ese Logos es el Padre y tú dijiste que sí. O sea que prácticamente vendría a ser Padre, vendría a ser Logos en tu doctrina modalista. Ahora, como Logos no es hijo, Padre será hijo. Tú dijiste sí, sí es hijo, porque más allá se va a encarnar. El Padre se va a hacer como decir hijo. Ahora, como ya llegó el tiempo y ese Padre se hizo hijo en el modalismo, se hizo hijo el mismo Padre. Yo te pregunté, entonces, este hijo que está subrayado aquí, que usted lo tiene como el padre hecho hijo, si este padre hecho hijo, ya encarnado, hecho hijo, ¿es el Logos, sí o no? Tercera vez que le pregunto, ¿sí o no? Ese padre que se hizo hijo, que se humanizó, como dice usted, que ese padre se llegó como hijo acá, ¿ese hijo es el Logos, sí o no? Ya hecho carne el Hijo, ¿verdad? Perdón, ya hecho carne el Padre, es llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora tú me preguntas que si ese Hijo es el Logos, y yo sigo diciendo que no, No. no es el Hijo. Por eso, entonces, con eso estarías diciendo que no es el Padre. ¿Por qué? Mira, ¿Por qué? ¿Por qué? mira, lo ¿Por qué marqué usted en dice que? amarillito ahí. Ajá. Mira, lo marqué en amarillito. Entonces, ¿por qué lo marco en amarillo? Mira, lo marco en amarillo para decir que lo amarillo, mira, lo marco en colores, ¿por qué? Ponle cuidado, para que se pueda distinguir. Vuelvo y quito esto, mira. ¿Qué es lo que es hijo? Lo verde. Lo verde es lo que es hijo. Y lo morado es lo que es padre. Tú dices logos es padre, pero es el mismo color. Ahora, ¿qué es amarillo? El amarillo es prácticamente la encarnación. Padre convertido en hijo, o padre humanizado, o padre manifestado en carne, o padre hecho carne, padre llegó como el mismo hijo. Padre es el hijo, porque dijiste que el padre es el hijo. Pero aquí ya encarnado en amarillo, yo te pregunto si este hijo es el logos. Ahí que respondiste. Yo respondo que no es el Logos, porque el Logos No, es Dios. no. El Logos es el Padre, Mira, el pensamiento del Padre, la expresión del Padre. Jesucristo vino a cumplir esa expresión como hijo, como hombre, no como un Logos, no como un, o sea, no como ¿cómo te puedo explicar? No como un Logos, tampoco como un hijo eterno, sino como Dios mismo. O sea que Jesucristo persistía, pero como el Padre mismo, no como un hijo por eterno. eso.
Por eso, José, entonces entonces aquí ya con eso podríamos ya cerrar. Como insistes en lo de Dios, el término de Seos. Este que está en amarillo, ya encarnado, ya no es como simplemente como una visión que llegó y que allá tocando ¿cierto? Porque allá dijiste que no era el padre. Cuando se le presentó ese hijo dijiste, no, ese no es el hijo, ni es el logos, dijiste allá. Pero aquí ya Yo llegó dije el que cumplimiento y resulta que ese hijo, ponle cuidado, aquí este hijo, que ya lo pongo en amarillo porque el cumplimiento llegó ya no es una simple visión allí, ya no es que anda tocando la gente por visiones por allá, el Padre hecho hijo por allá, pero tú dices, no, el Padre no era nomás Jesucristo como hijo, no como verbo ni como Padre, y tocaba a los profetas por allá, bueno, pero aquí llegó un cumplimiento, y lo pongo en amarillo para recalcar que está hecho carne y físico, visible, palpante y tocante, el verbo de vida, toda cosa, con rostro y tal, listo para hacer los milagros y después morir, ¿verdad? Después morir en la cruz. No vamos a meternos en eso, si murió, a quién oraba, todo eso, no, ahí no vamos a meternos en eso. Pero este hijo, tú dices, es que el Logos es Dios. Por eso el hijo no puede ser el Logos, porque es que el Logos es Dios. Entonces, este hijo, ya cumplimiento del Padre hecho hijo, ¿este hijo es Dios o no? ¿Este hijo es Dios o no? hazme la pregunta otra vez. Dado que tú dices que el Logos no es el hijo porque el Logos es Dios, porque así escribiste acá, yo lo tengo en el comentario todavía, a pesar de que han comentado cosas acá, tú dijiste aquí, el verbo no es Dios, no, el verbo no es el hijo de Dios, el hijo de Dios es a partir de Lucas, yo no qué, y escribiste también que porque era Dios, ¿sí? O sea, o sea, base a ese argumento, yo te pregunto es eso, o sea, como tú dices que el Logos, esto que está en morado, hace de cuenta que lo que está en morado es puro Dios, porque así lo pones, Dios el Padre, siendo el mismo Logos, y eso es lo que está en morado, Dios es lo que está en morado, listo, tú dices, no puede ser el hijo Logos, porque es que el Logos es Dios. Entonces la pregunta que yo hice es que si este cumplimiento del Padre convirtiéndose en hijo, llegando como hijo ya manifestado, hablemos así como dicen ustedes, el Padre manifestado como hijo. Entonces llegó el Padre manifestado como hijo, míralo ahí en amarillo ya, no como visión, sino como ontológicamente real, con cuerpo, carne, hueso y todo, sangre y todo, listo para luego hacer el sacrificio. Ese hijo es Dios o no. Ese hijo viene siendo la manifestación de Dios. ¿Me Pero no entiendes? Dios, pero no Dios. Claro que sí, viene siendo Dios, pero, Ah, pero, sí es Dios, pero es pero Dios y no, no es no, Logos. O sea, a ver, pues, espera a ver. ¿Es o no es? Porque tú dices que este hijo es Dios, tú dices manifestación de Dios. Pero yo pregunté por Dios, no dije si era una manifestación. Ponle cuidado. Si no, la pregunta hubiera sido, mira, ese hijo es una manifestación de Dios. Es que yo no pregunté así. Yo pregunté directamente si es Dios, no una simple manifestación, sino si es Dios, Dios verdadero, Seos, Dios, este hijo. Eso no es. Ahí, ¿cómo respondes allí? como te dije más antes, el hijo es la manifestación de Dios mismo, pero es una manifestación que tomó cuerpo humano, ¿no? Se hizo esencia humana, como dice Filipenses, Ah, porque ya entendí. ese hijo, perdón, ese hijo tenía doble naturaleza. Cuando Ya te entendí. ¿me entiendes? O sea, Tenía ustedes están diciendo es que el hijo es manifestación, pero no lo ponen como el logos, como Dios. Ponen ese al hijo es como una manifestación, no como logos, no como Dios, sino como una manifestación. O sea, eso que está en amarillo es solo una manifestación. Y Dios es lo que viene a ser nomás logos y el Padre. eso amarillo es el propósito de Dios para con nosotros. Cuando dice en Isaías 53, 10 y 11, que, perdón, perdón, Isaías 43, 10, 11, que nos dice
que vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso viene siendo la deidad de Dios Ok, que pero entonces se manifestó aquí, en carne. listo, pero entonces acá el Padre es el Hijo, para poder entender de una vez, o es simplemente una manifestación y no sería Dios. Entonces, o es manifestación o es Dios. ¿Qué es lo que es el Hijo para ustedes? ¿Dios o una manifestación? ¿Qué es? ¿Cuál de las dos cosas es? ¿O es El Dios o es Hijo, una manifestación? el Hijo es Dios con nosotros, pero el Hijo no es logo con nosotros. Ah, entonces ustedes dicen que es Dios con nosotros, pero no el Logos con nosotros. Entonces, ¿dónde quedó el Logos? Si no es el Logos con nosotros, ¿dónde quedó el Logos? El logos a partir, ¿verdad? Porque hay que mirar Juan 1:1, como te dije, a partir de, yo te digo ahora, dame un segundito de buscar a Juan aquí. Un segundito, que Juan 1:1. Dale, búscalo ahí. Sí, el hermano Ángel Cerecé está hablando con José Hernández, no sé con quién es que es. En Juan Que saluden 1:1, ahí en el chat para que los que van llegando. Ay, un saludo por acá, Miguel Contreras, no lo había saludado. Y a José Hernández, que llegó por acá. Yo le diga a José Hernández. José Hernández, es que aquí más que todo yo estoy dejándolo hablar. Yo estoy queriendo saber cómo es que él tiene al Logos y al Hijo y al Padre. Dale, José. Estaba nomás entonces saludando ahí a algunos. dice, eh, todas las cosas por él fueron hechas sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, 4 era que estaba buscando, 4. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, a partir del versículo 4, ya vemos que ya no menciona a la palabra logos hasta que llegamos a Juan 1:14, Por que eso, la luz, por eso. ¿verdad? Pero yo, Que ¿qué ese fue lo que verbo yo fue te hecho pregunté? carne. Es que cuando respondes así me haces olvidar hasta de la pregunta. ¿Qué fue lo que yo pregunté al final? Porque creo que te fuiste por otro lado. ¿Qué pregunté yo? ¿A qué me A la estás verdad que yo, respondiendo? ¿Te a la acuerdas que te verdad que pregunté? Porque yo ni me respondiste acuerdo. a algo. A ver, ¿qué era que yo te pregunté? O sobre que si el logos, me preguntaste sobre el hijo, que si era, Yo preguntaba, yo que si en la preguntaba, manifestación, no, que si en la manifestación de Dios seguía siendo el logos, fue lo que tú me preguntaste. no, no, así no fue, no, así no la pregunté. Yo la pregunté así, si el Padre es el Hijo, ¿qué dijiste? Sí, Listo, entonces aquí vamos a marcarlo en amarillo, vamos a marcarlo en amarillo. Entonces, aquí ahora sí el hijo es padre. Es como que el hijo se convierte en padre de cuando nace, lo que más o menos estás dando a entender. Porque ya miras, mira cómo el padre se volvió hijo, ve, se puso amarillo, velo ahí. O sea, es como que el hijo se volvió padre, como dice Soldado Daniel, que él dice que el hijo se hace padre ahí cuando llega el cumplimiento. Entonces el hijo se hizo padre. Entonces aquí sí tienes al padre siendo hijo. Ok, míralo ahí en amarillo. El ujú. padre se hizo como amarillo, se hizo hijo, lo marco allí. Ahora, ¿este padre que se hizo hijo es el Logos o no? El padre que se hizo el hijo, que sí el logos. Eso no es el Logos. El padre, dice Juan 1:1, que el logos es Dios. Ajá. ¿Y? Entonces el Eso padre no se es el Logos manifestó en ahí. carne, el padre se manifestó en carne y ahora es Emanuel, Dios con nosotros. Por eso, bueno, pongámosle un nombre acá. ¿Cómo le ponemos a este hijo en amarillo? Ese que ya está hecho hijo. O sea, el hijo quedó como padre y el padre quedó como hijo. No lo ponemos al hijo morado porque yo te mostré, lo morado es lo que es la deidad y amarillo es lo que es la manifestación. Porque tú así fue que dijiste, que hijo es una manifestación.
Pero entonces el Padre se hace manifestación. Entonces es al Padre que lo vamos a manifestar en amarillo. Entonces el Padre se puso hijo, se puso amarillo, el hijo. El Padre se puso como hijo, se puso amarillo, como una manifestación. Ya lo pueden ver, ya lo pueden tocar, él ya puede empezar a orar, ya está listo porque pues está manifestado, ¿no? Como que está manifestado ahí. Bueno, tú dices que se llama Emmanuel, que sí es Dios, porque se llama Emmanuel. Ya le pusimos un nombre. Ese nombre es Jesús o no? O sea, ese padre que se hizo hijo, se le puede poner un nombre como Jesús o no. Bueno, el Emmanuel es Jesucristo, Dios con Listo, nosotros. listo. Entonces pongámosle aquí, este es Dios con nosotros. Y en tu modalismo lo tienes como padre, como hijo, al mismo tiempo. ¿Cierto o no? Siendo padre y siendo hijo al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, ¿O lo que no? pasa es que hay que explicar la naturaleza humana y la naturaleza divina que tenía Jesús. Ok, bueno, no toquemos ahora la cuestión de que, ¿cuál es el que Si tiene no, las dos ¿quién es el que tiene las dos naturalezas? ¿El padre o el hijo? ¿Cuál? Filipenses 2, Filipenses 2, 6, 7 te lo explica. Ya. Bueno, no hablemos de las naturalezas allí porque entonces se va a enredar más la cosa. Dejémoslo así nomás. El padre se hizo hijo, se puso amarillo porque el hijo es la manifestación y se hizo hijo, míralo, ahí está. Vamos a ponerle un nombre propio ya. Emanuel, bueno, Emanuel es como un nombre profético. Pongámosle ya el nombre de la cuestión cuando llegas encarnadamente allí para la cuestión de como Cordero de Dios. Pongámosle Jesucristo, el Padre, hecho hijo, manifestado, tocado y visible. Ahí es donde yo quiero que lleguemos ahora sí a lo del principio del video, que iba a ser disque 5 minutos, pero mira dónde vamos. Ahora sí, con esto tendríamos que cerrar. Llegó BGS, que es... saludos BGS. Ahí tendríamos que cerrar ya el video con esta pregunta. Ese padre que se manifestó como hijo, porque ya hay, el hijo ya es una manifestación ya del mismo padre, así lo tienes ya. Se llama Jesucristo. Ahora, ese Jesucristo es el Logos, sí o no. Y ahí tendríamos que cerrar. Eso no es el Logos. No, porque Jesucristo es humano y el ¿Cómo? Padre es... No, porque Jesucristo es humano. Ah, porque Jesucristo es humano, pero no el Logos. Entonces, Él en no es el logos. La modalismo, palabra dice, Jesucristo no es el Logos, pues. mi pregunta que yo te haría, le haría a usted es que a dónde dice Juan 1:1 que el verbo es el Hijo. Juan 1:14 te dice. Y Ahí te no lo dice presentó que, el hermano Camargo, te lo presentó el hermano Camargo como el Hijo, con ojos como antorcha de fuego en Apocalipsis 19, bajando como el Verbo. Y el pero Verbo aquí fue no hecho dice, carne. Y ese que fue hecho pero, carne, ahí ese es el Hijo. pero, pero aquí dice el verbo, ¿verdad? Que es Dios. Si le pone la palabra Dios, dice, y aquel Dios fue hecho carne. Yo pienso, mira, Igualito. no es por refutarte como trinitario y todo, pero ¿sabes cómo yo lo veo? Ahí te sale otro Dios. Pero déjame explicarte por qué. Porque al decir que este Dios, el Padre, es el Hijo, tú tendrías que decir que es Jesucristo. Ese sí es el verdadero Dios, que tú dices, y la vida eterna. Mire, Jesucristo es el Dios Padre. Pongámosle aquí también Emmanuel, Dios con nosotros y Dios. Pero resulta que aquí te surgió, vamos a poner, ¿qué color? Ya no tengo más colores que poner, el azul. Ahora, por acá hay otro que se llama Dios, pero que no es ese Jesucristo, este de acá. Aquí te surgió otro Dios, digo yo, pues, o sea, porque tú dices que ese único Dios no es el Logos y el Logos es Dios, pero ahí salió otro que es el Padre, porque tú dices, el Logos es el Padre, entonces te salen dos padres, porque sale el Padre que no, el Padre que sí es hijo y el Padre Logos que no es hijo. Pues yo veo que ahí te sale es un Dios llamado Logos que no es hijo
y un Dios llamado Padre, que es Hijo. Pues yo creo que eso, así fue que yo lo percibí, donde Pero así, pero tienes así al Padre como Jesucristo, pero no como ese Logos que es Dios. lo que pasa es que Cuando tiene se que entender, encarna, sale como que sale otro Dios tiene, ahí, pues, ¿ok? tiene que, hay que entender Filipenses 2:7, porque acuérdate que ese logos era con el Padre, ¿verdad? Entonces, si leemos el versículo 2, y este era con el principio con el Padre. O Por sea eso. que en un momento hubo una separación. Por Entonces, eso, por eso. cuando nosotros, ¿Separación de qué? Porque ponle cuidado. Por eso yo te hay, hay- decía, para mí yo lo hay una veo, separa, espérate, yo hablo hay una, también porque está hablando y hablando, pero déjame, yo miro a ver hay, cómo es que yo lo veo. hay una Porque yo no lo separación. puedo creer así. Espera, Es que José Filipenses Colón. 2:7 te lo dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, Por sino que se eso, despojó de sí mismo. por eso. Al Déjame ver despojarse, así como lo veo al, de- yo. al despojarse, ya no es el logos, porque Espérate a ver cómo ahora, lo veo yo. Espérate ahora a ver se cómo lo veo cumplió, yo. sí, José, espérate a ver. ¿Aló? espérate, ahora es el cumplimiento de lo que Dios prometió para con nosotros. A ver, un saludo ahí para Ángelo Romero también, Dios le bendiga. Bueno, Yo tengo que Ángelo, irme, mire, hermano. Ángelo Romero, sí, espera a ver, que aquí llegó alguien. Ángelo Romero, usted debe entender que aquí José Colón está presentando que Jesucristo no es el Logos, ¿verdad? Pero él dice que el Logos sí es el Padre. Entonces ahí va a salir. Si cierra el micrófono sería mejor, José, porque se me rebota. Si yo tengo Ciérralo que un momento. salirme como quiera, Si algo lo abres, no es problema, pero ciérralo mientras yo hablo porque se me rebota se rebota. Ciérralo un si yo momentico. tengo que Aló. salirme un momento. Ya, sí, dale, y ya mañana, si Dios quiere, seguimos. No, pues ya estamos cerrando igual. Mira, aquí lo que yo te quiero mostrar es que ya salió José Colón. Bueno, gracias, José Colón, por arrimar, por venir. Es un valiente. Ahí sí yo no puedo decir cobarde. No, no. El hombre fue valiente al venir a presentar el modalismo como él lo entendió, o como él dice que Dios se lo reveló, o como alguien se lo tuvo que haber explicado, o como él lo leyó en la Biblia. Revisen todo el video y verán, más que todo la parte donde él ingresó, porque el resto es pura teología de editoriales, de cómo interpretan 1 Timoteo 3:16. Entonces, miren, aquí, ¿por qué yo le digo a él que a él le salieron dos padres? Él dice, es que el logo era con Dios. Gracias, hermano Elkin, y a todos, bendiciones. Bueno, gracias, José Colón. Yo ya voy a cerrar, no voy a hablar nada malo. Revisa el video al final y verás. Solo voy a explicar algo que no hablé y ya cierro. Tranquilo. Entonces, yo respeto mucho a José Colón. A mí me cae muy bien. Prácticamente, por así decir aquí, todos los unicitarios. Yo no voy a hablarle ya, decirle así que anticristo, que esto es doctrina del anticristo. No, no. Porque ellos se pueden ofender y después entramos en contienda. Ok, sí, listo, gracias José. Bueno, entonces mira, yo lo veo así, desde mi punto de vista, lo que él presentó. Él presenta que este Logos es padre, varias veces lo anunció, pero que nunca viene a ser el hijo, ni siquiera cuando hay una encarnación. Porque miren lo que está en amarillo, por eso lo pinté en colores, lo que está en amarillo es pura encarnación y manifestación. ¿Pero de quién, Elkin? De la única persona, él lo pone como la persona del Padre, pues. Pero este Logos no es el Hijo ni antes de la encarnación, cuando se le presentaba por allá a Daniel tocándolo. José Colón lo presentó solo como el Hijo, no como Padre ni como Logos. Pero ya en el cumplimiento de la encarnación resulta que ese Hijo se pone como Padre y a la vez el Padre se pone como manifestado y como manifestación Hijo. Como Emmanuel, Dios con nosotros, como Jesucristo, pero él dice que no es este Dios de acá, el Logos, que estaba con el Padre. Parece ser que José Colón sí hace una distinción entre el Logos estando con el Padre. Porque resulta que este Logos, que está en Juan 1:1 con Dios, también es llamado Dios.
Pero resulta que este Logos que estaba con Dios, nunca, jamás para José Colón, viene a ser el Hijo, pero es Padre, muchachos. Entonces, ¿dónde es que está el politeísmo? Por eso yo les dije, si yo fui el Leipú, yo no puedo decir que las tres manifestaciones del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en Leipú son tres dioses o dos dioses, porque ellos no lo ven así. Pero cuando ya uno se pone a preguntarles, resulta que el Logos nunca se pone como hijo, ni nunca viene a ser el hijo, sino solamente pura deidad, puro Dios, que también es Padre, pero que no es este que está ya manifestado, porque yo le pregunté, ¿este hijo es el Padre de acá? ¿Este Padre? Dijo sí, y es el Logos, dice no. Entonces, a la vez, está diciendo que ese Padre que se hizo hijo no es el Logos. ¿Y quién es el Logos? Un padre que quedó sin ser el hijo. Cuando él tiene un padre que sí está hijo, pues salen dos dioses padres. A mí me parece que él no presentó, son dos dioses padre, él no dijo así. Pero al decir que el padre sí es el hijo y que ese hijo que está en amarillo aquí no es no es este padre Logos de acá, porque él pone al Logos por padre también. Dice Noel que nunca, ni en el Antiguo, ni con Daniel, ni por allá, ni por acá, ni en Apocalipsis, que Camargo trajo, el hermano Camargo trajo el texto el texto de Apocalipsis, donde se ve con los ojos como llama de fuego y verbo de Dios, pues ese es Jesucristo. Pero él dice que Jesucristo no es el logo en ningún texto bíblico, sino solamente el Padre. Entonces parece que él dijera que ese Hijo Jesucristo no es Dios, sino solamente eso amarillo, una simple manifestación. ¿Pero de quién? No, Elkin, del Logos no, pero del Padre sí. Opinen ustedes, yo no sé, pero yo no sé, pero ya él dijo que en otro video iba a hablar de la doble naturaleza, que porque tenía que explicar allí una doble naturaleza, pero le digo de quién, del Hijo o del Logos. Porque si nos anticipamos a ese video que viene con él, que yo no sé, él debería de explicarlo, ¿verdad? Debería explicar si este Logos tiene doble naturaleza. Pues él nos va a decir que no, yo ya sé que me va a responder. ¿Pero por qué? Porque resulta que ese Logos no es el Hijo, él mismo lo dijo. Pero este Padre que está acá manifestado sí es. Este Padre de acá sí tiene doble naturaleza. Mírelo acá, este de acá, mire. ¿Cómo hacemos para marcarlo, hombre? Ya hemos marcado mucho esta diapositiva. Entonces, este Padre de amarillo de aquí sí tiene doble naturaleza. Mírenlo ahí en amarillo, con naturaleza manifestada. Porque yo le dije, el color amarillo significa lo que es simplemente mera manifestación. Pero no lo hemos pues manifestado por allá con el profeta Daniel, en el capítulo 10, en el verso 6 y 16, como hijo. Entonces, él dice, no, que eso no lo tocó nada. Eso dice así allí en la Biblia, pero que literalmente no lo tocaba, sino que simplemente era que a la vez decía que era el padre en visión de lo que iba a ser como hijo, pero que era Jesucristo, no como padre, sino que llegó fue como hijo. Lo cambia de modo, por eso se llama modalismo. Yo creo que este es un modalismo que cuando se pone en modo hijo no es Dios, y que cuando se pone en modo padre, ahí sí es Dios. Entonces es como que se activa y se desactiva. Se llama modalismo, el modalismo de José Colón, de Guerrero de Dios. Bueno, entonces mis hermanos, eso de la doble naturaleza lo tendríamos que hablar con él en otro video, a ver si el Logos tiene doble naturaleza o es el Padre el que tiene la doble naturaleza. Miren, en amarillo le puso la doble naturaleza, fue al Padre con naturaleza manifestada como hijo. Pero tiene el Logos como Padre sin tener naturaleza manifestada, porque no ve que no lo tiene como Jesucristo al Logos en ningún pasaje bíblico. Esto lo debería ver el maestro de él. ¿Saben quién es el maestro de él? Carlos Cuasaipú. Carlos Cuasaipú. Dios quiera que Carlos Cuasaipú vea esto, porque Carlos también presentó conmigo una explicación
del Logos también. Muy diferente a esta explicación. Entonces vamos a ver quién va a ser discípulo de quién al final. O José Colón lo va a tener que llevar a este tipo de modalismo, o este señor Carlos Enrique Coselpuyo de Leipú le va a tener que explicar cuál es el modalismo verdadero, porque conclusión pues de todo, José Colón presentó que el Logos en ningún pasaje bíblico es Cristo Jesús, sino solamente Dios, nada más. ¿Quién es el Padre? El que se hizo Hijo, el que se hizo Jesucristo. Listo, mis hermanos. Entonces, Dios les bendiga a todos. Les habló Elkin Grueso, Guerrero Bíblico. Muchas gracias a todos por haber asistido, analizando las doctrinas. Disciernan ustedes si esta doctrina es bíblica o no. Dejen sus comentarios ahí y opinen ustedes, porque si yo opino, después van a decir que yo estoy insultando, que yo estoy dizque maltratando a la gente. No, 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 no.